Comenzamos y nada, un jueves más. Muchas gracias a todos, a pesar de todos los problemas técnicos que hemos tenido hoy. Presentar en primer lugar a Guillermo González Coll, que es biólogo y gestor de la investigación científica de Quintón Biotech Labs, y está hoy aquí pues gracias a la colaboración de la Fundación René Quintón. Así que, Guillermo, cuando quiera. Vale. Se ve bien, ¿verdad? La presentación Sí, se ve bien. Vale. se ve bien. Bueno, pues en primer lugar un saludo a todos. Bueno, muchas gracias, Nati, por la presentación. Sí, efectivamente me encargo como biólogo de la investigación que realiza este laboratorio. Es un laboratorio, como ha dicho Nati, biotecnológico, con muchas especialidades diferentes, y de la que vamos a hablar hoy es una que es muy interesante, que probablemente os llame la atención, que es el agua de mar microfiltrada en frío, ¿no? Y estoy convencido de que muchos de vosotros pensaréis, ostras, pero ¿por qué agua de mar? ¿Y cómo se utiliza el agua de mar en medicina o en nutrición? ¿O cómo se puede aplicar a problemas dermatológicos? Bueno, pues como es algo muy común, lo primero que voy a hacer es explicar ¿qué es exactamente el agua de mar? El agua de mar dista mucho de ser una simple mezcla de sal, la sal de mesa que utilizamos en la cocina, es decir, cloruro sódico, y agua. Es muchísimo más que eso. Si vemos con estudios, con herramientas analíticas, vemos la composición del agua de mar, vamos a ver que en el agua de mar, aparte de sodio, aparte de cloruro, tenemos otros elementos químicos, otros minerales, podríamos decir, para simplificarlo, como el magnesio, el calcio, el potasio, el vanadio, el zinc, el cobre, el cobalto, el molibdeno. Hay un sinfín de elementos químicos que están presentes de forma natural, de minerales que están presentes de forma natural en el agua de mar. Entonces nosotros lo que hacemos es aprovechar esa riqueza de la composición química del agua de mar, y después de un proceso, un protocolo de fabricación, lo utilizamos en diferentes especialidades médicas. Fue una idea muy innovadora que se desarrolló al final del siglo XIX en Francia, en París. Ahora hablaremos de ello. Y hoy en día tiene muy buena acogida y se está utilizando tanto en medio hospitalario como en otro tipo de clínicas. Lo que hace mi departamento es gestionar la investigación que se realiza en universidades públicas y privadas de España y de otros países europeos. Pues esto es un ejemplo de lo que nosotros estamos investigando. Nos pusimos a hacer una determinación de los minerales, insisto, para simplificar el discurso, los minerales que están presentes en las ampollitas de agua de mar. Y vemos que estos son los que aparecen coloreados, son los que se han estudiado. Vemos que hay una diversidad enorme. Pero uno se podría preguntar, ¿en el agua de mar solo hay minerales, solo hay nutrientes inorgánicos? Pues la respuesta es no. Hace 2 años hicimos, a raíz de una historia un poco rara, con un accidente de tráfico en medio, nadie salió herido, pero eso, fijaos las casualidades del destino, eso dio lugar a un estudio. Es una historia que a ver si hay suerte y la podemos contar otro día. La cuestión es que con este departamento de química analítica de la Universidad de Alicante nos pusimos, por curiosidad, a analizar si en el agua de mar había vitaminas. En las zonas de extracción donde nosotros cogemos el agua de mar hay unas proliferaciones de unos bichitos que llamamos fitoplancton. Son organismos fotosintéticos y que necesitan muchos nutrientes orgánicos como vitaminas y otros para sobrevivir. Entonces teníamos fuertes sospechas de que en el agua de mar había vitaminas. Y efectivamente, conseguimos determinar estas vitaminas hidrosolubles, alguna vitamina liposoluble también, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, etc. Es decir, en el agua de mar no solo hay nutrientes inorgánicos o micronutrientes inorgánicos, sino también orgánicos. La verdad es que yo puedo decir que es apasionante ponerse a mirar lo que hay en el agua de mar. Ya os digo, no es agua y sal, es muchísimo más complejo que eso. Bueno, ¿y dónde surgió todo esto? Esto, como os he dicho antes, nació en Francia, en París, a través de este señor que se llama René Quintón. De ahí el nombre del laboratorio en el que trabajo o el nombre de la fundación.
René Quintón fue un investigador que lo que hizo es, bueno, digamos que su descubrimiento principal fue lo que él descubrió es que el agua de mar isotónica, es decir, el agua de mar que se ha diluido, en la que hemos rebajado la salinidad, y el medio interno, es decir, los líquidos extracelulares, como por ejemplo el plasma sanguíneo, son sustancias muy similares desde un punto de vista químico. Tienen concentraciones de minerales y de otros elementos químicos que no son minerales que es muy similar. Bueno, con ese primer hallazgo lo que hizo fue experimentar con animales, hizo experimentación con modelos animales y luego abrió unos centros que se llamaban dispensarios marinos, donde, no os lo perdáis, se trataba a los pacientes, muchos de ellos pediátricos y mujeres embarazadas, con agua de mar. El agua de mar era sometida a una microfiltración en frío y por supuesto, era analizada. Se hacía análisis microbiológico y, bueno, y se aplicaba en niños que podían padecer deshidratación, retraso ponderal, diarrea, gastroenteritis. Sobre todo se utilizaba en patologías, ya os digo, sobre todo en población pediátrica, en niños, donde habían fuertes pérdidas de agua y de electrolitos. ¿Cómo reponíamos eso? Pues con agua de mar isotónica, agua de mar rebajada, que había sido previamente microfiltrada en frío. ¿Por qué? Pues por esto que hemos dicho antes, por la riqueza de la composición química de forma natural del agua de mar. Bueno, aquí tenéis algunas de las fotos de algunos archivos de la época. Estos eran los famosos dispensarios marinos, por lo tanto, centros donde se utilizaba básicamente agua de mar microfiltrada en frío. Prácticamente en todas las ciudades de Francia existía un dispensario marino, en Estados Unidos, Reino Unido, Luxemburgo, Bélgica, incluso Egipto, etc. Hoy en día, bueno, esto desapareció después de la Segunda Guerra Mundial, estos dispensarios marinos. Algunos duraron un poco más, pero desaparecieron y ahora la Fundación René Quintón acaba de abrir uno en la ciudad de Alicante. Bueno, es importante mencionar, así a nivel histórico, que este tratamiento de los dispensarios marinos no solo era reembolsado por la Seguridad Social francesa en la época, hasta finales de siglo, sino que además aparecía en el Dictionnaire Vital, que es el equivalente al vademecum español. Por lo tanto, era un tratamiento totalmente oficial en la época. Bueno, es un poco curioso porque esto cayó un poco en el olvido hasta que un químico franco-español, mitad francés, mitad español, compró el laboratorio y lo trasladó a Alicante. Y en el año a partir del año 96 empezó una nueva época de este uso de agua de mar microfiltrada en frío, que es con laboratorios con Quintón Biotech. Y esta nueva fase vino marcada un poco por la notable inversión en investigación. Nosotros ahora mismo estamos coordinando muchos estudios en diferentes especialidades médicas, desde la inmunología a la medicina deportiva, pasando por la anestesiología, la dermatología, la oftalmología, la medicina deportiva, etc. Y estamos descubriendo cosas muy interesantes sobre el agua de mar. Una de estas cosas interesantes, como no hay mucho tiempo, tampoco podemos entrar en detalle, pero esto que voy a mencionar ahora está disponible online en las bases de datos médicas o lo podéis encontrar incluso en algunas revistas de divulgación. Bien, pues este es uno de los estudios que llevamos a cabo en el año 2009, donde encontramos una actividad inmunomoduladora del agua de mar isotónica Quintón in vitro. Lo que hicimos fue hacer cultivos de células mononucleares de sangre periférica, que son los dos tipos de glóbulos blancos, células de defensa, y observamos que había una proliferación de esas células. En cierto sentido, podríamos estar hablando de una actividad inmunomoduladora in vitro, que era interesante desde el punto de vista médico. Fijaos, estamos hablando de agua de mar.
¿quién se podía imaginar eso de una sustancia como el agua de mar isotónica? Por supuesto, lo comparamos con una solución de suero fisiológico convencional y no se observaba esa capacidad inmunomoduladora. Siempre en todos los estudios que hacemos intentamos comparar el agua de mar a una solución fisiológica de agua y sal para ver efectivamente si esa diferencia de la composición química tiene un impacto en las células o un impacto en el ser humano, ya en estudios clínicos. Pues fijaos, otro de los estudios que hicimos, este ya más reciente, pues bueno, antes de hablar de él voy a enseñar este vídeo que me parece maravilloso. Esto es un neutrófilo, que es una de las células, uno de los leucocitos más importantes desde el punto de vista inmunitario. Participan en la respuesta inmunitaria innata y lo que hacen, como veis en el vídeo, es fagocitar al pobre microorganismo y destruirlo internamente. Este sería el proceso por el cual se destruye el microorganismo, es el killing intracelular. Pues lo que descubrimos es que también in vitro, Quinton Isotonic era capaz de aumentar uno de estos procesos de killing intracelular que permitían destruir a ese microorganismo, esa bacteria o esa arquea o ese hongo o ese virus o lo que sea, aumentando lo que se llama estallido respiratorio, respiratory burst. Bueno, aquí con lo que hay que quedarse es que era interesante ver que hay una relación entre el agua de mar isotónica, insisto, en condiciones in vitro, y la respuesta inmunitaria. Hay un efecto inmunomodulador in vitro. ¿Qué ocurre en la realidad y la complejidad de un organismo? ¿O podemos extrapolar estos estudios in vitro a lo que ocurre cuando uno consume agua de mar? Bueno, pues para poder afirmarlo necesitaríamos ampliar la investigación, que es lo que estamos haciendo. Bueno, una de las líneas de investigación que tiene resultados mucho más claros y más aplicables en clínica es este trabajo que hicimos en la Universidad de Valencia con el Hospital La Fe, que es con este producto. Lo que hay dentro de este spray es sencillamente agua de mar isotónica, microfiltrada en frío, analizada. Hemos analizado microbiología, metales pesados, microplásticos, radiactividad, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos fue comparar en pacientes con síndrome del ojo seco, una patología muy frecuente que los oftalmólogos encuentran en la clínica. Pues bien, en pacientes con este síndrome se comparó el spray ocular con agua de mar isotónica Quinton frente a lágrimas artificiales de uso convencional, con carmelosa y otros compuestos. Pues bien, lo que encontramos fue una disminución de los síntomas del 68% en el grupo tratado con el spray ocular de Quinton, un 26% más que el grupo tratado con las lágrimas artificiales, que es el tratamiento estándar. Pues fijaos, de esto es capaz el agua de mar, que está que podemos encontrar en océanos y mares, pero que por supuesto ha seguido un protocolo de elaboración. También este estudio está presente, o sea, es público, es de libre acceso. Y bueno, justo esto es 2020, lo acabamos de publicar, es otro trabajo también con pacientes del síndrome del ojo seco, donde demostramos que con el spray de Quinton podemos reducir el nivel de la concentración de moléculas proinflamatorias en la superficie del ojo de estos pacientes, que normalmente se encuentra alterado. Pues de nuevo, de estas cosas somos capaces, o estas cosas podemos hacer con el agua de mar. Fijaos cuántas posibilidades hay. Otra de las aplicaciones la vamos a ver aquí con un vídeo un poco gracioso, que es Rafa Nadal, que está consumiendo... Nosotros no tenemos ninguna relación con él, más allá de que él es, al parecer, un cliente nuestro habitual. En cualquier vídeo, en cualquier competición lo vais a ver comiendo un dátil o un plátano para ingerir carbohidratos y agua de mar Totum Sport, que es agua de mar hipertónica. ¿Por qué? Pues justamente para evitar hiponatremia, evitar los calambres por el contenido de magnesio y también, como conseguimos demostrar hace unos años,
reducir la concentración de lactato en sangre en deportistas. Esto es un estudio también que hicimos en la Universidad de Alicante con un grupo de deportistas, también es de libre acceso, y encontramos que, fijaos qué cosa tan sencilla, con el agua de mar microfiltrada en frío éramos capaces de reducir el lactato en sangre. El lactato en sangre, como sabéis, clásicamente se ha asociado a la aparición de fatiga muscular, dolor muscular. Pues fijaos, si éramos capaces en deportistas de alta intensidad de reducir la concentración de lactato en sangre, pues de alguna forma estaríamos disminuyendo o retrasando la aparición de fatiga, lo que tuvo un impacto muy importante desde el punto de vista de aplicación del producto en deportistas de élite y en deportistas amateur. Bueno, como ya me queda menos de un minuto, simplemente hacer una breve mención. La verdad es que nosotros no estamos familiarizados con la epidermólisis. Tenemos 3 proyectos con un spray dermatológico, uno en psoriasis, otro en dermatitis atópica y otro en heridas abiertas, que yo creo que sería el más aplicable a esta condición médica. De momento estamos teniendo muy buenos resultados. En general se observa una aceleración de los procesos de cicatrización, lo cual podría ser aplicable a esta condición médica. Sin embargo, debido a las circunstancias actuales, las circunstancias sanitarias actuales, pues no hemos podido terminar estos trabajos que sin duda en cuanto podamos vamos a terminar y publicar siempre. Así que, daros las gracias por vuestra atención. Me gustaría haber podido hablar más de lo que nos interesa hoy aquí, pero bueno, estoy seguro de que más adelante podremos avanzar resultados y en cualquier caso, cualquiera de nuestras especialidades puede ser útil a cualquier tipo de persona, tenga una patología o no lo tenga. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, Guillermo. La verdad que, bueno, creo que para la familia es muy interesante porque, bueno, como mencionábamos, soy nuevo, novedad este año, ¿no? Y la verdad que creo que es muy interesante. Y tengo una preguntilla por aquí que me dicen que cómo habría que aplicarlo. ¿Es en spray? ¿Es como has comentado? Si hay Pues depende de la especialidad. ¿Y hay algo que también tomado? Sí, es decir, nosotros tenemos ahora mismo en esta línea de agua de mar, porque como os he dicho al principio, tenemos otras líneas, desde probióticos hasta otras cosas. El agua de mar, dependiendo del envase o de la forma de aplicación, se puede utilizar en cada diferente especialidad médica. Si estamos hablando de vía oral, pues sí, se puede utilizar por vía oral, se puede consumir, se venden ampollas ahora mismo y pues bueno, dependiendo de la condición médica, dependiendo del paciente, de su peso, de lo que le está ocurriendo, pues el clínico normalmente lo que hace es variar la posología, pero normalmente recomendamos la ingesta de 3 a 6 ampollas, por ejemplo, de Quinton Isotonic en una persona que tiene diarreas o vómitos, que tiene pérdida de agua y de electrolitos. En el deporte tiene otra posología que aparece que se puede encontrar muy fácilmente en internet, si no nos podéis preguntar sin ningún problema. Y bueno, y luego el spray ocular, pues depende. Yo ahora mismo llevo lentillas, soy miope, y cada 3 horas me estoy aplicando el spray ocular por la sequedad ocular. Yo no tengo síndrome del ojo seco, pero sí que me termina molestando las lentillas. Yo lo uso así, pero un paciente con síndrome del ojo seco lo usa de otra forma. Ahora estamos haciendo en la Universidad de Valencia un estudio en conjuntivitis alérgica y probablemente tenga otra posología, pero es muy parecida, de 5 a 6 aplicaciones diarias. Y bueno, ya en la piel, que es lo que nos interesaría, pues de 3 y 4 aplicaciones diarias, pero ya digo, dependiendo mucho de la condición que se esté tratando. De acuerdo, Guillermo. Pues muchísimas gracias, no hay más preguntas. O sea que, nada, de verdad, muchas gracias por estar aquí esta tarde y gracias por la paciencia, a pesar de los problemas técnicos. Ha sido un placer. Vale. Pues Un saludo a todos.
Un saludo, Guillermo, hasta luego. Hasta luego. Vale, pues seguimos entonces y ahora pasamos, si os parece, a todas. Al final vamos a hacerlo con Eva Anabel, que ha conseguido solucionar el problemilla, que aparte Eva tenía otro problema también añadido. Y nada, y pasamos entonces, como os comentaba, a Eva Cano Fernández, ¿vale? Que es del laboratorio Combatec y es podóloga y coordinadora del departamento clínico. Así que, Eva, cuando quieras, si compartes tu pantalla. Pues muchísimas gracias, Nati, muchísimas gracias a todos los que estáis hoy conectados por haberme acogido en esta gran familia, aunque sea en este formato virtual. Lo que voy a intentar es de forma breve compactar y reducir en cuáles son las últimas novedades en las que hemos estado trabajando desde Combatec en este último año. Y yo sé que lo nuevo siempre atrae, pero me vais a permitir que al menos dedique unos minutines a ver ese largo recorrido de productos y que hagamos un pequeño parón para clarificar, sobre todo aquellos que no habéis trabajado con nosotros, para qué sirve cada uno. De forma súper breve, de verdad, os lo prometo. Porque si hay algo que siempre nos ha preocupado desde Combatec, para aquellos que os iniciéis con nosotros a partir del día de hoy, es en el campo de las heridas, pues minimizar todos esos riesgos asociados que pueden aparecer como consecuencia del exudado. Y en esto es en algo en lo que nos hemos centrado muchísimo, tanto que lo hemos intentado reproducir en todos y cada uno o en la gran mayoría de nuestros productos. Y de ahí a que tengáis productos pues, como ese Aquacel Extra o Aquacel Foam, que podéis utilizar en heridas, no sé si veis el puntero, exudativas, en función de la cantidad de exudado, si es mayor o menor, incluso podéis combinarlos para prevenir que os suceda esta situación que veis en pantalla, y es la maceración o la generación excesiva por ese contacto de humedad, de reblandecer unos tejidos que estaban en un primer momento sanos. Así que en función de si tenéis más o menos exudado, podéis incluso combinarlos porque son los compañeros perfectos. ¿Que tenemos otras situaciones como las que os muestro a continuación o acto seguido de estas? Pues no hay problema, porque vais a poder seguir trabajando con esa misma tecnología, pero en este caso con la artillería pesada, sacando toda la artillería pesada. Y de aquí que os ponga este Aquacel AG Plus Extra. Este Aquacel AG Plus Extra es un apósito primario, es decir, siempre va a necesitar algo que lo recubra, y en caso de que tengáis bastante exudado, de la misma manera que en el caso anterior, vais a poder combinarlo con Aquacel Foam, porque vais a tener esa misma respuesta, la misma que os decía en las imágenes del inicio, que os va a prevenir estas situaciones que os mostraba en pantalla. Pues eso es algo que os van a ofrecer todos y cada uno de los apósitos, que dentro de su nombre, y aquí no hemos sido nosotros muy originales, pero en este caso ya me viene bien, pues veáis que llevan la palabra Aquacel. De eso se trata, son apósitos absorbentes y que además retienen el exudado. Pero estos ya los conocíais. ¿Qué hemos hecho nuevo? ¿Qué os podemos ofrecer? Pues hemos estado trabajando en cuanto a la protección de la piel, muy mucho, nos lo habíais pedido y hemos aunado todos nuestros esfuerzos en poderlo conseguir, y en apósitos o materiales súper absorbentes. Y de ahí que este año acabé recientemente de salir del horno este Comba Max, que es un súper absorbente, y Aquacel Foam Pro, que es pro de protección, y la gama de productos Sensicare, que ahora os explicaré bien en qué consiste y cuáles son las novedades. Vamos a empezar, si os parece. Ahora se me está moviendo todo. Vamos a empezar, si os parece, como os decía, por este Aquacel Foam Pro. ¿Esto qué es? Pues es un apósito, como os adelantaba hace un momento, pensado para la protección y que al mismo tiempo os sirve para cuidar con mucho mimo todas aquellas heridas que tengan un exudado pues más leve. Y esto os lo digo porque al final, si veis en esta imagen, a ver si me pasa, en esta imagen de aquí, a fin de cuentas, es un apósito que va a llevar un Aquacel con toda la superficie de silicona perforada, de una silicona muy suave. Yo, no sé si me veis ahora en pantalla porque lo he minimizado, porque no tenía claro si os aparecían todas las cosas que me aparecían a mí, así que para evitar errores lo he minimizado,
Pero si me veis, yo tengo las manos muy pequeñitas, la verdad, e incluso la XS de algunos guantes, cuando tengo que ir a hacer las curas, pues me van grandes. Con esto que os quiero decir, pues imaginarme a mí, que no soy gran cosa, peleándome delante de la persona con la que estoy en ese momento, cuando se me adhiere el adhesivo al guante o se me autoadhiere entre sí y no puedo despegarlo. Pues esto es algo que no os va a pasar con este apósito porque la silicona es suavísima. Se puede desadherir de él mismo y en caso que vosotros lo coloquéis en la zona y que os quede algún pliegue para prevenir luego que ahí se genere un exceso de humedad o una pequeña flictena o una ampolla posterior, vosotros lo podéis levantar y volver a recolocar perfectamente. La verdad es que el adhesivo de este apósito es maravilloso. ¿Qué decís? Eva, yo tengo una herida como la que os muestro en pantalla, que genera exudado pero ni tanto. Una de las situaciones que nos comentabais que os pasaba con Aquacel Foam y que ahora os lo mostraré a continuación para que entendáis las principales diferencias de cuando el uno y cuando el otro, es que a veces no se generaba el exudado suficiente y a la hora de retirar teníais que recurrir al baño para que fueran saltando los apósitos. Pues eso es algo que no os va a pasar con este Aquacel Foam Pro, ya que está pensado para esa protección, como os decía, de lesiones como las que veis aquí o, en cambio, de tejidos que se acaban de formar y que tenemos que cuidar con mucho mimo e intentar proteger. El apósito es impermeable, sí, y yo entiendo que es muy cómodo de llevar, pero no es sumergible, y esto lo habréis comprobado y poca cosa, no, hay que ser honestos, no os voy a mentir en esto, vosotros lo sabéis mejor que yo. El apósito cuando se sumerge y hacemos el baño o vamos a la piscina o a la playa se desprende. Pero sí que es cierto que en caso de contacto con el agua, una higiene rápida o una ducha podría soportar y aislar la zona sin ningún tipo de problema. ¿Se puede recortar el apósito? Pues sí, y ahora os enseñaré algunas de estas características que tiene. Pero más allá de todo eso, para que entendáis las principales diferencias de cuándo Aquacel Foam Pro o cuándo Aquacel Foam, fijaros, la principal diferencia es que Aquacel Foam Pro, aquí sí vais a poder contar con toda la superficie de esta silicona tan suave que os comentaba hace un momento y con una superficie todavía mucho más compacta que minimiza las fuerzas de fricción, evita los pellizcos. Y esto lo hemos hecho pensando sobre todo en aquellos pacientes que se mueven y que están pues haciendo su actividad diaria en el día a día, que al final son personas y ¿por qué no? Pues se mueven y ponen sus pies dentro de unos zapatos y pues bueno, que no se desplace y que no les produzcan más daño como consecuencia de este movimiento. Pues eso es algo que os va a ayudar este apósito. En cambio, si me decís, vale Eva, pues no, yo lo que necesito es, tengo una herida abierta y exudativa. Aquí entonces os recomendaríamos, en cambio, este Aquacel Foam sin esa capa o esa superficie de silicona, porque en contacto con la lesión os va a gelificar el Aquacel y os va a dar un resultado estupendo, ¿vale? Así que uno es para la protección y en caso de que tengáis una lesión con leve exudado lo podríais utilizar y el otro es para gestión del exudado, propiamente dicho. Hablando con algunos compañeros de Brasil y de Polonia, además me recomendaban, cuando les comenté que íbamos a vernos, me recomendaban que ellos venían probándolo últimamente en este tipo de situaciones que os muestro en pantalla y con unos resultados excelentes. Les sirve muchísimo para retirar todas las escaras, escamas, hiperkeratosis, escaras, en definitiva, todo lo que veis en esta imagen de aquí, cuando combinan Aquacel Foam Pro y un hidrogel, por ejemplo. Les sirve para controlar el exudado porque siempre van a tener un Aquacel en contacto, aunque con toda esta superficie de silicona, perdonad, y les ayuda a ir retirando toda esta materia y conseguir una cicatrización total. Así que yo espero que el año que viene, si nos podemos ver en persona, pues seáis vosotros mismos los que me podáis decir si esto os ha funcionado y de qué manera. Yo espero que sí, de verdad. Entonces, como características o cosas a destacar, es un apósito muy suave e incluso con toda la superficie, está pensado para evitar el sobreenrollamiento del mismo, aunque sea un poco grueso. Puede estar hasta 7 días, sobre todo cuando estéis trabajando en zonas que acaban de epitelizar y que no hay ningún tipo de exudado. Y podéis dejarlo hasta que se sature de la índole de 3, 4, 5 días sin ningún tipo de problema. Se puede recortar, es muy flexible y, como os decía, es súper respetuoso y suave a la hora de trabajarlo nosotros mismos y para las personas que tienen que llevarlo colocado, porque tiene una tasa de evaporación, que es lo que llamamos nosotros y que suena un poco raro, ya lo sé, pero es esa capacidad de evaporar
muy rápida, así que la persona que lo lleva puesto casi prácticamente no nota que lleva nada. Y esto es una gran ventaja. Otra de las novedades, y dejando a un lado lo que es el apósito protector, es este superabsorbente. En cuanto a superabsorbentes, ¿dónde podrían tener lugar o en qué situaciones os podrían venir bien? Pues veréis, los superabsorbentes, como su nombre bien dice, son apósitos que están pensados para absorber grandes cantidades de exudado y yo los utilizaría, o si os tuviera que recomendar alguna situación en las que os podría venir bien, son cuando estéis trabajando con heridas que están infectadas, que son muy exudativas y que os limitan espaciar las curas. Tenéis que estar haciendo curas cada 24 o 48 horas. Así que en esas situaciones, si queréis que os aguante un poquito más, podríais contar como apósito primario o secundario, porque es muy versátil, es decir, directamente sobre la piel o encima de otro apósito, como podría ser Aquacel Extra o Aquacel AG Plus, en función de la necesidad, este otro. Es un apósito, y aquí os pido 1000 disculpas porque sé que esta imagen no tiene nada que ver con el motivo por el cual estamos hoy aquí, pero ya os digo, entre la pandemia y otras circunstancias no nos ha sido posible recibir un feedback por vuestra parte de este apósito cuando intentamos lanzarlos a principio de año. Espero que para el año que viene así pueda ser. Así que la única imagen que puedo mostraros para que entendáis a qué me refiero a grandes cantidades de exudado es la que veis aquí. Y una cosa característica, y siendo fieles a lo que nosotros siempre hemos buscado cuando hablamos de exudado, es que este no es solo un apósito absorbente, sino que también va a retener lo que absorbe, manteniendo las heridas en la medida de lo posible, cuanto más limpias de microorganismos y gérmenes, mejor. Siempre nos gusta daros opciones. Hemos entendido que vosotros tenéis muchas necesidades y que van cambiando, así que, ¿por qué no? Ya que empezábamos por el principio, hacer 2 versiones para que pudierais elegir. Una con toda la superficie de adhesivo de silicona, que tanto os gusta y que tan bien os va, y otra sin nada, sin ningún tipo de adhesivo. Así que, en este caso, podríais elegir la que mejor se adaptase a vuestra necesidad y trabajar con ella. Alguno de los compañeros que ya han tenido ocasión de probarlo nos decía que se han quedado muy sorprendidos, porque a pesar de ser un apósito bastante grueso, porque ya veis que son muchas capas, es un apósito que es muy fácil de adaptar y que absorbe grandes cantidades de exudado sin moverse del sitio. Y eso en parte, a vosotros os lo voy a archivar en primicia, es porque no está cosida su capa interna. En contrapartida, ¿qué tenéis que saber? Que no se puede cortar. Y por último, y de este poca cosa os puedo decir porque lo conocéis casi tan bien como yo, quiero presentaros la gama, o la ampliación de gama, mejor dicho, a lo que nosotros consideramos a día de hoy Sensicare. Yo supongo que si os pongo aquí ahora en pantalla este Siles y este Miltag, ya os suena más de qué os estoy hablando y podéis haceros una idea de por dónde van los tiros y qué voy a contaros ahora. Y es que hemos cambiado los formatos, hemos trabajado en tener más opciones de aplicación y la única forma en la que podíamos conseguir todo esto era haciendo un cambio de nombre. Así que Siles y Miltag ahora les vamos a pasar y a dar este otro nuevo enfoque o este nuevo nombre con estos colorines que hemos cambiado e intentado a la medida de lo posible también mantener. Y simplemente lo único que significa esto es que ahora tenéis más donde elegir. Es decir, cuando trabajéis con el protector cutáneo ya no vais a tener solo aquel spray de 50 mililitros, que sí que es cierto que daba para mucho, igual de la misma forma que con el eliminador de adhesivo, sino que ahora, en cuanto a protector cutáneo, vais a poder trabajar con sprays o con botecitos de 28 y de 50 mililitros, con toallitas y con aplicadores, y estos a mí me encantan porque son súper prácticos, muy fáciles de usar. Son como unos tipos de piruletas que veis aquí, y que vienen en sobres individuales y de un solo uso, y nada, son de 1 mililitro y de 3, y las cajas vienen de 25 aplicadores. En cambio, el eliminador de adhesivo nos pedíais que fuera mucho más grande, así que pensando un poco en todo eso, hemos hecho un bote de 150 mililitros, ni más ni menos, para que podáis sacarle todo el partido que queráis. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que ahora tenéis mucho más donde elegir, pero la aplicación y el producto es el mismo. Siguen siendo aquellos sprays que no pican, no escuecen, no tenemos que esperar, no quedan
pegajosos, no tenemos que eliminar de forma agresiva mediante fricción, que el propio apósito se lo va a llevar cuando yo lo retire y que, sobre todo, importantísimo, tenemos que aplicar antes de, sobre todo cuando hablamos de estos botes verdes que ahora hemos decidido llamar Sensicare Protector. Este es un spray que se tiene que aplicar después de hacer la limpieza de la zona. En el caso de que sea el spray, pues nada, se pulveriza a una distancia de 10 centímetros. Tampoco hace falta poner en exceso y hace como una película transparente. Y luego ya podéis trabajar la cura o si no vais a curar y vais a poner un pañal, simplemente pues la zona queda protegida. Y en cambio el eliminador de adhesivo, yo creo que una imagen dice más que 1000 palabras. Podéis aplicarlo de esta forma de aquí y os prometo que lo levanta todo, porque yo incluso he probado de despegar hidrocoloides, fijadores nasales, placas de ostomía, o sea, un montón de cosas diferentes para decir, vale, pero esto, ¿hasta dónde puede llegar? Pues es un excelente eliminador de adhesivo. E incluso cuando os encontréis que si os van a hacer una analítica y os queda resto de pegamento de las tiras que les pueden poner, con el spray Niltac lo podéis sacar sin ningún tipo de problema, sin necesidad de friccionar. Ya me lo contaréis si no. Y esto es un poco todo lo que os quería comentar en cuanto a novedades. Espero haberme explicado un poco bien y si tenéis alguna duda, por favor, estoy aquí para eso y espero poderoslas resolver. Bueno, ¿qué me pasa? Bueno, Eva, nada, creo que te has explicado perfectamente, ha estado muy bien la presentación, muy clara. Y hay un par de preguntillas que te hago, ¿vale? Por una parte, preguntan si se ha probado con alguien de estos, de epidermolisis bullosa, estos materiales, que entiendo que uno sí y otro el último no, pero bueno, si quieres contarlo tú mejor. Sí, el único que todavía no nos ha dado tiempo o yo no he recibido el feedback todavía, Nati, a lo mejor tú me puedes chivar algún adelanto, es con Bamax, es el superabsorbente, pero estamos trabajando para que lo podáis probar y espero que pueda ser más pronto que tarde. Y nada, si lo necesitaseis y no sabéis dónde conseguirlo, se lo decís a Nati y Nati me lo dice a mí y yo no tardo nada en haceros un MRV súper rápido, porque lo más importante para nosotros es echaros una mano dentro de lo que nosotros podamos, ¿vale? O sea que de verdad que no os dé apuro, porque estamos aquí para ayudaros y si no conseguís o dais con la manera de poderlo conseguir, decírnoslo y nosotros os lo facilitamos sin problema. Pero de momento ese es el único que me falta tener un feedback y es que ya os digo, entre la pandemia y todo, salía este año, no lo pudimos lanzar, tenemos las muestras preparadas, pero no las pudimos enviar y están llegando, están llegando. Espero que en unos meses me podáis decir algo. Perfecto, genial, muchas gracias, Eva. Y hay otra preguntita que nos hacen y nos preguntan si Niltac y Siris, a pesar de cambiarle el nombre, los códigos nacionales siguen siendo los mismos. Vale, ahora me vas a pillar, porque también esto es un cambio muy reciente y no te lo puedo contestar ahora mismo, pero antes de decirte sí o no, me voy a cerciorar bien. Se lo digo a Nati y Nati tú le transmites la respuesta o yo os dejo mi email y me lo... Vale, bueno, la pregunta la ha hecho nuestro compi Álvaro, o sea que se la transmitiré. Vale. En copiarla en el correo. Creo que sí, pero no lo sé, porque como hemos ampliado, ya sabes que a veces sustituimos unos códigos por otros, claro. Pero lo tengo que mirar bien. Yo os lo digo y os lo envío. Vale, genial, porque bueno, sí es verdad que es un producto que es bastante utilizado, como sabes. Pues no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Eva, por la exposición. Y nada, muchas gracias igualmente por la paciencia, por los fallos técnicos que hemos tenido hoy. Y nada, de verdad, un placer tenerte aquí con nosotros. Y nada, y como has dicho, ojalá que el año que viene pueda ser presencial y que el COVID nos lo permita, que siempre es más agradable, la verdad. Eso es, pero de todas formas, enhorabuena porque aquí estamos adaptándonos y superando barreras, así que enhorabuena a todos y que no decaiga el ánimo. Cuidaros mucho y nos vemos pronto. Genial, muchísimas gracias, Eva. Bueno, y pasamos entonces ya a la tercera presentación de la tarde, ¿vale? Que en este caso tenemos la suerte de contar con Anabel Fluxá, no sé si lo pronuncio bien, que es también bióloga y brand manager, que significa especialista de producto de Urgotool,
y Corpitol. Y como, bueno, os imagináis, pues del laboratorio Urgomedical. Así que, Anabel, también darle las gracias especialmente a Anabel, que nos ha echado una mano increíble para poder hacer el Zoom paralelo, que es en el que estamos ahora. O sea que muchísimas gracias, Anabel, también por echarnos una manilla con esto. Así que cuando quiera. Muy bien, pues muchas gracias, Nati. Bueno, primero de todo, un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Vale, creo que la veis ya. Bueno, lo que decía, muchísimas gracias por estar, por dejarnos participar un año más en este encuentro nacional, sobre todo, bueno, a Debra y a Nati especialmente. Y bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros y bueno, aunque sea digital, es importante que podamos continuar haciendo estas cosas y bueno, unirnos, que al final es de lo que se trata. Así que bueno, primero de todo yo lo que quería era mostraros un poco cuál es el compromiso que tiene Urgomedical con la piel de mariposa, no solo a nivel nacional, sino realmente lo hacemos a nivel internacional. Urgomedical está por todo el mundo y bueno, todos los años hacemos acciones para concienciar a la sociedad sobre la piel de mariposa, para hacer diferentes donaciones, etcétera, para un poquito ayudar en todo lo que podemos y estar siempre al lado vuestro. Y bueno, con este año quería mostraros un poquito todo lo que hemos hecho. Por una parte, lo que hicimos fue un concurso interno donde un montón de trabajadores de Urgomedical de alrededor de todo el mundo se pusieron manos a la obra a dibujar mariposas para después poderlo mostrar al resto y poder un poquito concienciar a todos sobre esto. Y bueno, además también creíamos que era una forma de poder involucrar también a los pequeños de la casa, que siempre viene bien para que empiecen a saber un poco, ¿no?, de todas estas cosas que existen. Y por otra parte, además de este concurso más a nivel interno, hicimos una campaña de concienciación durante toda una semana entera que coincidía con el Día Internacional de Piel de Mariposa a final de octubre, como sabéis. Y bueno, en este caso, tanto en cuanto a webinars como diferentes posts que hicimos en redes sociales para entender qué es la patología, para mostrarlo al resto, de consejos para el paciente, para enfermeras y demás. También nuestros compañeros de Brasil, donde allí la prevalencia de esta patología es muchísimo mayor que aquí y hay muchísimos casos, pues también hicieron unos filtros en Instagram y gracias a esto pues hemos conseguido que un montón de enfermeros médicos nos enviaran sus imágenes con estos filtros de las mariposas, que nos encanta. Y bueno, también disponemos de una guía para el cuidado de pacientes con epidermólisis bullosa que si la necesitarais, por lo que sea, no tenemos ningún inconveniente en facilitárosla. Nati puede dar sin ningún tipo de problema mis datos para haceros llegar esta guía. ¿Vale? Y bueno, esto era la pequeña introducción que quería haceros para que conocierais también un poquito esta familia Urgomedical y que nos sintiéramos todos un poquito más cerca y más unidos. Y bueno, con esto voy a presentaros un poquito el portfolio de nuestros productos. No os voy a explicar todos, tranquilos, ni mucho menos. Me voy a centrar en algunos que creo que son importantes. Primero de todo, quería recordar Urgotool, que estoy convencida que es un apósito que la gran mayoría de aquí conocéis. Además, es un producto que está dentro de la guía de buenas prácticas del Consenso Internacional de Cuidado de la Piel y de Heridas de Epidermólisis bullosa, que esto es importante. Y entonces, al final, ¿qué es Urgotool? Pues es una malla flexible que contiene la matriz TLC cicatrizante. ¿Qué es la matriz TLC cicatrizante? Es una patente de Urgo y que está en todos nuestros apósitos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que siempre en contacto con la herida esté esta matriz cicatrizante. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta la TLC cicatrizante? Pues dos beneficios muy importantes. Uno, lo que hace es optimizar la reconstrucción de la dermis y de la epidermis, es decir, que favorece la cicatrización de las heridas, favorece que cierren las heridas y por otra parte, y súper importante también, proporciona una retirada totalmente atraumática y sin dolor para el paciente. ¿Por qué? Porque no se seca. ¿Vale? La TLC cicatrizante está integrada dentro de esta malla y entonces cuando ponemos en contacto con la herida este apósito, lo que hace es como un microgel que va a favorecer esta cura en ambiente húmedo y va a evitar siempre
que se adhiera este apósito en el lecho de la herida. Además, bueno, está clínicamente probado en más de 54.000 pacientes y concretamente también está clínicamente probado en pacientes con epidermólisis bullosa, donde tenemos varios estudios un poco para corroborar todo esto que os estoy contando. Además, de la gama Urgotool tenéis también el formato con plata, ¿vale? Para todas esas heridas que estén infectadas, que tengamos que luchar contra estas bacterias, y que es exactamente lo mismo que Urgotool, pero con la TLC con plata, ¿vale? Con lo cual tenemos los mismos beneficios que os estaba explicando ahora para Urgotool, pero además con esta eficacia antimicrobiana rápida y de amplio espectro para poder luchar contra estas infecciones, ¿vale? En este caso, tanto con Urgotool AG como con Urgotool, tenemos también unas guías para para saber cómo recortar los apósitos y poderlos adaptar a cualquier zona anatómica. Ya veis por aquí en las imágenes, en los deditos, en las manos, etcétera. Lo mismo que os he dicho antes, si lo necesitáis sin problema, os lo haremos llegar. Entonces, bueno, siempre nos gusta realmente poder mostrar casos clínicos, que creo que es la mejor forma de poder realmente ver cómo funcionan los productos, y además como estos los conocéis y creo que son bastante familiares para vosotros, pues bueno, quería mostraros dos casos clínicos, en este caso uno con un tándem de Urgotool AG y posterior Urgotool. En este caso es una lesión en la zona dorsal, como veis, y inicialmente hicimos este tratamiento con Urgotool AG, dadas las características de la lesión, durante una semana, y después, gracias a esta buena evolución y que habían remitido estos signos clínicos de infección, pues pudimos pasar ya a tratamiento con Urgotool hasta el final en este caso. Vemos realmente que en 13 días hubo una disminución considerable y muy favorable de esta lesión concretamente. Y en este caso, deciros que bueno, el apósito secundario que se utilizó fue Urgotool Absorb Border, que es otro de nuestros productos. Y después, otro de los casos clínicos que quería mostraros, en este caso es un tratamiento únicamente de inicio a final con Urgotool. Es una herida bastante extensa en la región lumbar, como veis, y realmente lo que vemos es que en 18 días hay una mejora muy grande de esta lesión. Toda la parte de arriba, de casi la mitad de la lesión, ya está prácticamente cicatrizada y bueno, con muy buenos resultados. Así que por esta parte, bueno, quería hacer un breve resumen de Urgotool y Urgotool AG, que es lo que ya conocéis. Y ahora lo que me gustaría mostraros y explicaros es Corpitol. Corpitol tenemos tanto formato aceite como formato emulsión y leche. ¿Qué es Corpitol para todos aquellos que no lo conozcáis? Son ácidos grasos hiperoxigenados, ¿vale? Esta palabra tan rara y tan larga, voy a explicaros un poquito lo que es, ¿vale? Los ácidos grasos hiperoxigenados, primero de todo, son producto sanitario, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Después, son muy utilizados por enfermería porque están presentes en consensos y en las guías de práctica clínica a nivel nacional. Y luego además tienen una serie de propiedades que vamos a ver que nos van a beneficiar mucho para lo que nosotros necesitamos. Primero, lo que hacen es prevenir la deshidratación de la piel, es decir, que evitan la pérdida de agua. Por otra parte, favorecen y facilitan la renovación de las células epidérmicas. Además, también potencian la cohesión celular de estas, aumentan la resistencia de la piel y finalmente reducen la fragilidad cutánea. Con lo cual, ¿qué es Corpitol? Pues son ácidos grasos hiperoxigenados, pero concretamente su composición son ácidos grasos esenciales de origen vegetal, ¿vale? Evidentemente hiperoxigenados. Entonces, su composición es única y se llama Corpitolinol 60. ¿Y por qué? Pues bueno, porque como os digo, de su composición de estos ácidos grasos esenciales, el 60% es ácido linoleico o también conocido como omega 6. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante además tener una alta concentración de ácido linoleico? Pues porque primero es el elemento clave para mantener la integridad cutánea y segundo porque es el principal responsable de la función barrera de la piel. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de Corpitol? Pues primero de todo, restaurar este film hidrolipídico de la piel y mejorar la hidratación de esta. Por otra parte, también mejorar la firmeza cutánea porque va a aportar esta resistencia y esta flexibilidad
a la piel para evitar que se rompa más fácilmente. Y por otra parte va a mejorar localmente la oxigenación de la piel, que también es un punto muy importante. ¿Dónde realmente o cómo vamos a poder utilizar Corpitol en pacientes con epidermólisis bullosa? Pues para 3 cosas principalmente. Primero, en cuanto a hidratación, pero no la hidratación normal de una crema hidratante o emoliente, porque como os acabo de comentar es un ácido graso hiperoxigenado, con lo cual vamos a tener esta doble acción de hidratación. ¿Por qué? Porque aporta humedad, pero además evita la pérdida de agua de las células de la piel. En segundo lugar, para la piel perilesional de estas heridas que sean más profundas y que tengan este eritema, este enrojecimiento, hiperkeratosis en esta piel, para tratar y prevenir esta sintomatología. Y en tercer lugar, para esta piel ya cicatrizada, después de haber cerrado una herida, para aumentar la resistencia cutánea, ¿vale? Aportando esta mayor flexibilidad y cohesión de la piel. Bueno, estos días he tenido la ocasión de poder hablar con Virginia, la mamá de Adrián de Málaga, y bueno, sé que ella lo utiliza de primera mano y justamente potencia muchísimo esta parte de poder favorecer esta resistencia a la piel y evitar al máximo, pues bueno, que se rompa con facilidad, como sabemos. Y dicho esto, ¿cuál es el modo de aplicación? Pues es muy sencillo. Simplemente tenemos que aplicar una fina capa en la zona requerida, no necesitamos mucha cantidad de producto, con un poco ya es suficiente, se extiende muy fácilmente y lo dejamos que se absorbe súper rápido y lo podemos aplicar 2-3 veces al día si fuera necesario, si no, mañana y noche es suficiente. Y luego además que sepáis que es compatible con apósitos y con cualquier tipo de vendaje que utilicéis. Y bueno, además de esto, quería presentaros otra gama de productos que también tenemos en Urgomedical, que es la gama Urgoclean. La gama Urgoclean es característica por las fibras poliabsorbentes, ¿vale? Ahora os explico un poquito mejor qué es esto. Tenemos 2 tipos de productos dentro de esta gama. Urgoclean, que es el amarillo, que son fibras poliabsorbentes con la TLC cicatrizante. ¿Por qué? Porque os he dicho que todos nuestros apósitos tenían la TLC, porque en contacto con la lesión siempre queremos algo que potencie esta cicatrización de la lesión. Y, por otra parte, Urgoclean AG, que lleva también estas fibras poliabsorbentes con la TLC CAG con plata, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es Urgoclean? ¿Qué nos va a permitir Urgoclean? Pues gracias a las fibras poliabsorbentes, por una parte, vamos a tener absorción, porque al final es como una espumita, y además va a limpiar continuamente esta herida. Y además de todo esto, va a favorecer la cicatrización porque, como os decía, contiene la TLC cicatrizante. Y Urgoclean AG, por otro lado, va a tener y nos va a aportar todo esto que os acabo de comentar, pero además, gracias a la plata, vamos a tener una acción antimicrobiana y además concretamente una acción mecánica antibiofilm. ¿Qué es el biofilm? Esta palabra que tanto es usada por enfermería y demás. Pues bueno, es esta capita blanca medio transparente que nos encontramos muchas veces en estas heridas infectadas y que es tan difícil de eliminar. Pues bueno, en este caso Urgoclean AG tiene una acción mecánica ante este biofilm. Pero bueno, antes también lo ha dicho mi compañera y realmente estoy con ella, una imagen vale más que 1000 palabras, con lo cual yo os he traído una imagen para realmente visualizar cuál es la acción de estas fibras poliabsorbentes, qué es lo que hacen estos 2 productos. Y es esta de aquí. Esto realmente son las fibras poliabsorbentes, es eliminar todos estos residuos, todas estas elementos que no queremos y que nos encontramos en el lecho de la herida. Simplemente es esta imagen, realmente es eso. Vale, vale, tenemos aquí el vídeo del mecanismo de acción en esta parte concretamente de Urgoclean, ¿vale? Es muy fácil de utilizar, realmente lo ponemos encima de la lesión. Si es una herida que no exuda nada, deberíamos de aportar un poquito de humedad, por ejemplo, con un hidrogel. Y entonces, ¿qué van a hacer estas fibras? Estas fibras van, gracias a este exudado, a esta humedad, lo que van a hacer es atraer de forma electrostática, que es una forma muy característica, es un desbridamiento característico de estas fibras poliabsorbentes y único. Lo que van a hacer es atraer todo este tejido no viable que tenemos en la lesión por diferencia de cargas y
cuando nosotros levantemos el apósito, llevarnos con él toda esta suciedad, todos estos elementos no viables que no queremos en el lecho de la herida. Esto de forma totalmente atraumática y además sin perjudicar, sin perjudicar, todo el lecho viable en este caso. Así que sería exactamente lo mismo con Urgoclina G, pero con la acción de la plata, como os comentaba antes. Y como veis también aquí a la derecha, disponemos también de un material para una guía de cómo recortar los apósitos, en este caso tanto de Urgoclin como de Urgoclina G, para poderlos adaptar a cualquier zona anatómica y los podáis usar sin ningún tipo de problema. Estos dos apósitos tienen como una microadherencia, tienen un poquito de microadherencia, que por una parte, para que no se os enganche a veces en los guantes cuando estamos haciendo las curas y demás, esto lo podemos resolver poniendo un poquito de suero fisiológico en las puntas de los guantes y ya no se nos va a enganchar los apósitos, ninguno de los apósitos. Y por otra parte, decir que estos apósitos son siempre apósitos primarios, que podéis utilizar apósito secundario, pero que tengamos en cuenta que es un apósito primario siempre en contacto con el lecho de la herida, porque lo que queremos es, como os decía en este caso, poder desbridar, poder limpiar estas lesiones. Y bueno, esto era un poquito todo lo que os quería contar. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estoy para resolverla. Pues muchísimas gracias, Anabel. Creo que no hay ninguna pregunta, o sea que has debido explicar muy bien, que así ha sido. Sí que había un comentario que decían que es chulada a la campaña de las mariposas, de los dibujos de las mariposas. La verdad que sí, que creo que ha sido muy interesante. Me alegro que Pues, haya gustado. muchísimas gracias, Anabel. Muchísimas gracias nuevamente a los tres ponentes, Anabel, Eva y Guillermo. De verdad, gracias por la paciencia. Gracias a todos los que estáis conectados, que también habéis tenido paciencia, a los que nos habéis ayudado a que salga adelante. Muchísimas gracias a todo el mundo, de verdad. Y nada, damos por finalizada la sesión de hoy, a pesar de todas las circunstancias habidas. Y simplemente nada, recordaros que la semana que viene tenemos nuestra última sesión. Tenemos ya la última, se acaba el encuentro nacional, pero bueno, la última, pero no por ello menos importante, que de hecho tenemos la plataforma de Rare Commons del Hospital Sant Joan de Déu, que nos la presentarán la semana que viene, que tenemos la suerte de poder estar trabajando con ellos en este proyecto tan bonito e interesante que nos presentarán. También hay algunas familias nuestras que están colaborando en el proyecto. Y nada, comentaros que también estará junto con las compañeras de Rare Commons, estará también Inés Cases, que muchos la conocéis, que es enfermera referente en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Y nada, animaros a que estéis también la semana que viene en la última sesión y esperemos que no haya problemas técnicos que lo impidan. Así que lo dicho, familias, muchísimas gracias de verdad a todas por estar ahí y nada, cuidaros mucho y nos vemos la próxima semana. Muchos besos.